bendiga, Dios te guarde y te prospere. Sea su bendita palabra que haga un efecto poderoso en tu vida y puedas dar frutos dignos del Señor. Mi querida familia, estamos juntos una vez más. El Señor así lo ha permitido y en este camino estamos estudiando su palabra bendita. Ahora nos hemos convocado para estudiar la lección. El título de nuestra lección es Hulda y el don de profecía. Para este sábado 10 de octubre es la lección número 15. Permítame leer el estudio adicional. Dice así: al considerar el poco tiempo que nos queda, deberíamos velar y orar como pueblo y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera, porque el tiempo se alarga aparentemente. Muchos se han vuelto descuidados e indiferentes acerca de sus palabras y acciones. No comprenden su peligro y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de gracia a fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es del más alto valor. Se le concede tiempo no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de carácter y ayudar a otros. Y ayudar a otros por su ejemplo y esfuerzo personal a ver la belleza de la santidad. En este sentido, queremos agradecer a todos porque juntos somos un equipo poderoso. No importa la distancia, ahí está la oración. No importa las circunstancias, allí está el ayuno. Y tú has sido un miembro valioso en esta obra, en este desafío misionero que vas a ver tú los resultados. Gracias a todos, queridos, de manera especial, porque juntos conformamos ese batallón poderoso. Quizás en esta tierra no nos vamos a poder abrazar, pero en el cielo sí lo haremos fuertemente y para siempre. Que Dios sea glorificado, que sea honrado. Nuestro mayor deseo es que tú te motives a predicar, a salir a las calles a hablar de un Cristo que transformó tu vida, que cambió tu vida y a cuál esperas venir en gloria. Vamos a orar antes de iniciar. Gracias, Padre mío, por haber estado con nosotros. Gracias, Señor, porque en cada paso que damos sentimos tu presencia, tu aprobación. Bendícenos ahora, según tu palabra, queremos escuchar qué nos dice, Señor. No sea voz de hombre, sino solamente tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a tener el discernimiento apropiado para estos tiempos, Señor. Ayúdanos a ver, unge nuestra vista con el colirio, Padre Santo. Refínanos en fuego santo este carácter indómito que tenemos, Señor. Encárgate ahora, Señor, de hacer esa obra de preparación en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, bienvenidos a la escuela sabática. Qué hermoso es compartir la palabra de Dios cada semana. Pero antes de compartirla, déjame contarte que esta semana estuvimos haciendo obra misionera, así como lo dice nuestra hermana Noemí. Y déjame contarte, mi querido hermano, que en el mundo hay mucha gente que tiene sed y hambre de escuchar la palabra de Dios. Y es allí donde el pueblo de Dios tiene que estar, llevando las buenas nuevas a todos nuestros hermanos en todo el mundo. El Señor Jesucristo dice y ordena que profetices nuevamente. Y profetizar es anunciar su mensaje. Hermanos, esta lección que vamos a estudiar narra la historia de una profetisa y educadora que fue requerida por el rey Josías para tratar de salvar del juicio a su pueblo
a un pueblo que estaba sumergido en la desobediencia. Pero nada se pudo hacer para salvarlo. Es que Dios ya había determinado su castigo. Y esta mujer, con mucha valentía, confirmó ese castigo divino que Dios había impuesto a Judá. Su nombre es Hulda. Hulda significa comadreja. Y así como Hulda dio el mensaje con valentía al rey, nosotros también, hermanos, tenemos que dar ese mensaje con toda valentía. Y en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver cuáles son los temas que vamos a desarrollar en esta lección. Tenemos 4 puntos a desarrollar. El primero es una profeta y educadora. ¿De qué profeta y educadora nos habla la lección? El segundo es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía, hermanos? Cuando nosotros decimos que tenemos el espíritu de profecía. El tercer punto dice la respuesta del rey Josías. ¿Qué hizo el rey Josías cuando encontró el libro sagrado de Dios? Y el cuarto punto dice enseñando las profecías. ¿Quién fue considerado profeta de Galilea? ¿Y qué demanda hoy a nosotros? Esa es la temática que estudiaremos en esta lección. Ahora vayamos a desarrollar la primera interrogante. La pregunta número 1 dice, ¿cómo se llamaba la esposa de Salum? ¿Y qué diferentes responsabilidades tenía? La segunda pregunta dice, ¿por qué fue una comitiva a preguntarle a la mujer de Salum sobre el futuro de Judá? El libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 13 y 14 dice, «Id preguntad al Eterno por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado. Porque grande es el enojo del Eterno encendido hacia nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer lo que nos fue escrito». Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safam y Asaías fueron a ver a la profeta Hulda, esposa de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras. Ella residía en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Queridos hermanos, Josías fue uno de los reyes más jóvenes que gobernó el pueblo de Israel. Y durante su reinado destruyó todos los dioses falsos que habían en el pueblo. Derribaron altares a los Baales, destruyó las imágenes del sol. Todas las imágenes de Acera, la diosa pagana que estaban allí. Él destruyó las esculturas, las estatuas, absolutamente todo, hermanos. Entonces, mientras el pueblo arreglaba el templo de Dios, el sacerdote Hilcías llamó al escriba que se llamaba Safá y le dijo que había encontrado el libro de la ley que Dios había dado a Moisés. Entonces, Safán trajo la noticia al rey Josías y lo leyó en su presencia. Pero ¿sabes qué es lo que sucedió aquí? Cuando el rey escuchó la ley de Dios, él rasgó sus vestidos, hermanos, porque se dio cuenta que estaban viviendo en un tremendo pecado. El pueblo había desobedecido su santa ley. Es decir, que habían quebrantado la ley de Dios. Se había vuelto un pueblo idólatra. Es que durante el reinado de Manasés, uno de los reyes de Israel, el pueblo cayó en idolatría. Y el libro de la ley había sido descuidado. Es allí donde es escondido por estos hombres que desobedecieron a Dios y que sumergieron al pueblo en la idolatría. Y el pueblo se olvidó de Dios y comenzaron a adorar a otros dioses.
Es decir, que el pueblo andaba a la deriva, hermanos. Entonces el rey Josías, muy preocupado y asustado, envió a preguntar a Hulda sobre ese libro encontrado. Es que Josías era un hombre que era recto ante los ojos de Dios. Y él quería salvar al pueblo y evitar el castigo de Dios. Entonces, cuando el rey ordena al pueblo que se arrepienta, el pueblo, con oraciones, invocó al Señor que los perdonara, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Y esto, hermanos, tiene hoy para nosotros un hermoso mensaje. Estamos en los últimos tiempos y nosotros debemos convocar al pueblo que se arrepienta, porque llegará el momento que ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Ahora, el mismo sacerdote Hilcías, a pesar de que conocía la ley, él también necesitaba de la guía espiritual. Es por eso que envía la comitiva a consultar a Hulda, la profetisa. Ellos pensaban que quizás ella podía interceder por el pueblo y así podían evitar la ira del Señor. En ese mismo periodo de tiempo, no solo Hulda era profetisa, sino también Jeremías. Así lo dice el mismo libro de Jeremías capítulo 1 versículo 2. Él ya había profetizado el cautiverio de Israel por 70 años, hermanos. Y de la misma manera, Sofonías también vivía en ese pueblo. Así lo dice Sofonías capítulo 1 versículo 1. Es decir, que tanto Hulda como Jeremías y Sofonías eran contemporáneos. La Biblia no dice que el rey Josías consultara a estos profetas, pero fue a Hulda a quien consultó sobre el tema. Pero Hulda no hizo nada más que confirmar el terrible castigo que Dios había impuesto al pueblo. Dios aborrece la idolatría. Es que Él es un Dios celoso. Por eso nosotros debemos rendir culto solo a Él y obedecer la plenitud de su santa ley, guardar todos los mandamientos, guardar el día sábado como día de reposo. Así que no nos engañemos, hermanos. Dios no puede ser burlado. ¿Cuál sería la respuesta a este interrogante? ¿Cómo se llamaba la esposa de Salum y qué diferentes responsabilidades tenía? La esposa de Salum se llamaba Hulda y era profetisa, responsable de la escuela para jóvenes. ¿Por qué fue una comitiva a preguntarle a la mujer de Salum sobre el futuro de Judá? ¿Por la desobediencia en la cual se encontraba el pueblo? Y porque así lo decía el libro encontrado. Pregunta número 2. ¿Qué otra profesión probablemente ejercía la profetisa Hulda, así como lo había ejercido Eliseo? ¿Qué posición en la iglesia poseía Hulda? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 34 versículo 22? Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, guarda del vestuario. Ella moraba en Jerusalén, en la casa de la doctrina, y le dijeron las palabras del rey. 2 de Reyes capítulo 4 versículo 38, ¿qué nos dice? Eliseo volvió a Gilgal, había encontrado mucha hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 dice la Biblia, él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mira, mi querido hermano, nuestro cuerpo no solo necesita de alimento físico, sino también del alimento espiritual. Vamos a ilustrarnos con este cuadrito. Hulda hizo una labor extraordinaria al crear la casa de la doctrina. Ella impartía los conocimientos de la palabra de Dios a los jóvenes que deseaban ser maestros en Israel. Los que fueron profesores alguna vez, o los que aún lo son.
Sabemos perfectamente que el impartir el conocimiento a los jóvenes es algo realmente extraordinario. Más aún cuando se trata de compartir los conocimientos de la palabra de Dios. Hulda, además de ser la creadora de esa escuela, ella también fue profesora, hermanos. Imagínate a Hulda creando su escuela sabática y siendo maestra de lección. Es algo extraordinario, hermanos. Ella predicaba la palabra del Señor. Ahora, nosotros tenemos muchos medios en la cual podemos capacitarnos en la bendita palabra de Dios. Las maneras existentes son muy buenas para profundizarse en la bendita palabra. Recuerda que siempre la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia misma provienen de Dios. Ahora, la escuela sabática es también un lugar donde se imparten los conocimientos y se alcanzan aprendizajes significativos que contribuyen al desarrollo espiritual tanto de nosotros mismos como de nuestros hermanos. Imitemos el ejemplo de Hulda. El mundo necesita que le hables de Cristo Jesús. El mundo hoy tiene sed de la palabra de Dios. Y nosotros debemos hacer esa obra. Y así como Hulda instruía a los jóvenes en la doctrina del Señor, Eliseo también adoctrinaba a los jóvenes hijos de los profetas de Dios. En su caso les enseñaba a confiar únicamente en Dios. Eliseo infundía el temor al Señor, de tal manera que en esta ocasión el criado trajo una planta que parecía inofensiva, pero que resultó siendo un veneno, hermanos, en la comida de los hijos de los profetas. Entonces Eliseo les mostró y les demostró también que cuando la fe y la confianza está puesta en Dios, nada hay que se pueda temer. Nada faltará cuando vivimos con Dios. Ahora, Cristo es el dueño de la verdad. Él es el fin de la ley, ¿cierto? Y Él hoy mismo tiene su propia escuela de adoctrinamiento. Él es el maestro de maestros. Nosotros somos sus discípulos. Y el Señor es el encargado de asignarnos las funciones que Él crea conveniente. Algunos son apóstoles, a otros profetas, a otros les dio el don de ser evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él conoce cada una de nuestras habilidades, hermanos. Y Él es el que nos instruye. Y Él nos habilita para hacer su voluntad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué otra profesión probablemente ejercía la profetisa Hulda, así como la había ejercido Eliseo? Probablemente fue profesora en la escuela de la doctrina, hermano. Porque si ella había creado esa escuela, definitivamente que fue maestra allí. ¿Qué posición en la iglesia poseía Hulda? Hulda fue profeta y pastor, hermanos. Esas son nuestras probables respuestas. Como siempre te pedimos, mi querido hermano, si nos equivocamos, por favor, ayúdanos en la parte de la descripción del video. Y allí deja tus comentarios. La pregunta número 3 tiene por título El espíritu de profecía. ¿Qué le prometió Dios a su pueblo a través de la era cristiana? ¿Qué le sucede a la iglesia sin este don espiritual? ¿Qué nos dice el libro de Joel capítulo 2 versículo 28? Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, última parte dice: Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 29 versículo 18? Sin profecía el pueblo se desenfrena,
pero el que guarda la ley es feliz. Así nos dice la palabra de Dios. Mira, cuando Cristo estuvo con nosotros, prometió derramar su Espíritu sobre sus hijos. Y es el Espíritu Santo el que está ahora con nosotros. Cristo no nos dejó solo, hermanos. Él dijo que hasta cuando Él venga en su segunda venida, sus hijos e hijas profetizarán nuevamente. Y otro de sus hijos tendrán sueños. Y los jóvenes verán visiones, dice la palabra de Dios. Y esta promesa se ha venido cumpliendo, hermanos. No te olvides que derramar significa difundir abundantemente. Como una lluvia, hermanos, o como un chorro. Ahora, el Señor Jesús prometió enviarnos el Espíritu Santo. Recuerda ese versículo. Esa promesa comenzó a cumplirse en el día del Pentecostés, cuando los dones especiales del Espíritu Santo fueron dados solamente a algunas personas. Y estas personas que lo recibieron fueron aquellas que se entregaron totalmente a Dios y dependieron de Él. Esa fe, esa sabiduría y ese conocimiento que poseían fueron dados por Dios, hermanos. Y de la misma manera como se dio en esa oportunidad el Pentecostés, nuevamente vendrá ese poder del Espíritu Santo en los últimos días. Así lo ha prometido el Señor Jesús. Pero esta vez ya no será solamente para pocas personas. Será para toda carne, dice el Señor. Es decir, sobre todos los creyentes en Cristo Jesús, hombres y mujeres, esclavos y libres, jóvenes y ancianos, independientemente de su edad o sexo, o posición social, hermanos. Recuerda que en Cristo ya no hay distinción entre judío ni griego. Así lo dice el libro de Romanos capítulo 10, versículos 11 y 13. En Cristo ya no hay esclavo ni libre, hermanos. Así está escrito en el libro de Gálatas capítulo 3, 28. Entonces el Espíritu Santo es el que hoy trabaja en todos los corazones, inclusive en los corazones de los incrédulos. Es que el Señor quiere llevar a las almas a que comprendan su ley y que sean obedientes también. Que comprendan que la salvación que Dios ofrece se dio en la cruz del Calvario, a través de la muerte de Cristo Jesús. Y cuando una persona nace de nuevo, Él viene y mora dentro de esa persona. Y el cuerpo de esa persona que antes era incrédula y ahora es creyente, se convierte en el templo del Espíritu Santo. A todo este tema del Pentecostés se le llama también lluvia tardía o lluvia temprana, que seguramente lo vamos a ver en las lecciones siguientes. Ahora, el Espíritu Santo ha estado siempre con nosotros y estará también incluso hasta en el periodo de la persecución. Ya lo estuvo con nuestros hermanos cuando la Iglesia Católica perseguía a los mártires y los mataba. Y también estará con nosotros en ese periodo difícil que nos toca enfrentar. Nuestros hermanos mártires profetizaban en los momentos difíciles que atravesaban, inclusive en los momentos de su muerte. Ellos, a pesar del sufrimiento y el dolor, siempre testificaban de Jesús. Otros, impulsados por el Espíritu de Dios y por el amor y el temor a Dios, se resistieron a obedecer órdenes humanas. Por eso te digo que el Espíritu Santo siempre ha estado trabajando en nosotros y nos ha estado amonestando también, nos ha estado instruyendo constantemente a través del sufrimiento de estos siervos de Dios. ¿Para qué? Para confirmar nuestra fe. Y esa fe se confirma con el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús.
El espíritu de profecía siempre ha estado entre nosotros, porque Dios así lo quiso. Siempre ha existido hermanos que con sus lecciones, con sus obras, con sus profecías, han dado testimonio de Cristo. Es por eso que esos testimonios a nosotros nos impulsan a vivir como Dios manda, para poder recibir ese Espíritu de Dios. Es por eso que el libro de Proverbios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y también nos dice que el que guarda la ley es feliz. Hermanos míos, sería muy extenso mencionar a cada uno de estos hermanos. Pero solo te quiero mencionar que uno de ellos fue nuestra hermana Elena G. de Guay. Hoy es a nosotros a quien nos corresponde testificar de Jesús. Seguramente que vas a preguntar, ¿y cómo voy a testificar de Jesús? Mira, tú vas a testificar de Cristo por tus experiencias que has tenido con Él, por tus testimonios que tú das. Estás dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Solo que hay algo que debemos saber para que Dios derrame su Espíritu en nosotros. Y es que tenemos que someternos a Él. Debemos estar totalmente consagrados a Dios. Entonces Cristo derramará también sobre nosotros su Santo Espíritu. Y también vamos a poder profetizar, vamos a poder ver visiones o vamos a tener sueños, así como lo dice su santa palabra. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos, aquí? ¿O cuál sería la probable respuesta? ¿Qué le prometió Dios a su pueblo a través de la era cristiana? Dios ha prometido derramar su Santo Espíritu sobre todos los creyentes en Dios. ¿Y qué le sucede a la iglesia sin este don espiritual? Se desenfrena, no tiene rumbo. Es una iglesia sin orden, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. El título de la pregunta número 4 dice: el espíritu de profecía. ¿Qué libros proféticos nos animó el Señor Jesús a estudiar y enseñar en detalle? ¿Qué bendiciones le esperan al investigador? Vayamos hasta San Mateo, capítulo 24, versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, primera parte y versículo 3, ¿qué nos dice? La revelación de Jesucristo. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Y Mateo 10:41, ¿qué nos dice? El que recibe a un profeta porque es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo porque es justo, recompensa de justo recibirá. Hermanos, para ilustrarnos mejor, vayamos a analizar el siguiente cuadrito. Primero debemos saber que la abominación desoladora es algo que está en contra de los mandatos de Dios. Es el quebrantamiento de los mandamientos de la ley del Señor. Como dice Mateo, el que lea entienda. Ahora, analizando un poco más a profundidad este versículo, vamos a darnos cuenta que existen dos tipos de abominaciones. Hay una abominación física, que tiene que ver con el templo de Jerusalén. Y también hay una abominación espiritual, que tiene que ver con la iglesia, es decir, con nosotros, que tiene que ver con nuestra fe, hermanos. Ahora, el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15. Mira bien el versículo, léelo bien. Se refiere a eventos del tiempo del fin. Y aquí encontramos dos eventos. El primero, la destrucción del templo de adoración y de Jerusalén. Esta profecía se cumplió el año 70 después de Cristo. Recuerda tú estos pasajes. Allí murieron miles de judíos. Pero también Jesús está hablando de otra abominación desoladora. Este evento se cumplirá antes de su segunda venida. El que lea entienda, dice la palabra de Dios. Esta abominación desoladora está profetizada en el libro de Daniel, capítulo 7.
así como lo dice el libro de Mateo. Ahora tenemos nosotros que analizar con mucho cuidado el libro de Daniel, porque en los versículos que vamos a presentar, no solamente se nos habla de la destrucción del templo físico, sino que va más allá y tiene que ver con la destrucción espiritual del pueblo de Dios. Entonces es allí donde aparece Roma papal, el papado o el cuerno pequeño, de acuerdo a como tú lo entiendas, hermano. Este poder es quien ejecuta esta abominación desoladora. Ahora, esta referencia del cuerno pequeño está escrito en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 8 y 25. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, y hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos dice la historia? Desde la Edad Media del Papado, o Roma papal, o el Vaticano, para mejor entender, este poder persiguió a los cristianos y cambió el día de adoración de Dios por el día domingo. Por eso dice Daniel que intentó cambiar la ley. Y habló palabras, dice. Entonces, mira, hermano, la identificación de la abominación de este cuerno pequeño es que creció e intentó echar por tierra las verdades de Dios. Así lo dice Daniel capítulo 8, versículos del 11 al 12. Ahora, ¿cómo intentó echar por tierra esas verdades? ¿Sabes cómo lo hizo? Trató de empañar la obra del Señor Jesucristo en la intercesión por nosotros en la obra sacerdotal. Es decir, que implantó la adoración a las imágenes, a las vírgenes. Para entenderlo mejor, comenzaron las famosas fiestas patronales, la adoración a los ídolos, a los monumentos. Allí comenzó la distorsión de la ley de Dios. Allí este cuerno pequeño quebrantó la ley de Dios. Ahora, en el final de los tiempos, nuevamente Jerusalén construirá el templo de adoración a Dios. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder allí? Este templo será profanado por el hombre de pecado. Y en lugar de adorar a Dios, rendirán culto al hombre inicuo. Entonces ya sabemos, hermanos, no solo habrá la abominación desoladora del templo de Dios en Jerusalén, sino que existe ya la abominación desoladora de la verdad del Señor. Este poder ha hecho que las verdades de Jesús sean olvidadas por la mente de las personas. Y es allí donde el Espíritu Santo está rescatando esas verdades que el papado ha hecho olvidar a la gente. ¿Cuáles son esas verdades? Ya lo dijimos. El sumo sacerdocio de Jesús. Ahora, si tú le preguntas a alguna persona que dice que es católico, si conoce el sacerdocio de Jesús, él te va a decir que no, hermano. Entonces, es allí que nosotros tenemos como deber hacer entender al que no conoce esta verdad. Que Cristo es el único que intercede por nosotros. Y es el único que requiere obediencia, que guarden sus mandamientos, que guarden el día de reposo como día de adoración al Señor. No te olvides que si nos falta entendimiento y nos falta sabiduría, tenemos que pedírsela a nuestro Dios. Ya te hemos dicho que Él es fuente de toda sabiduría, de todo entendimiento y de toda inteligencia también. Y no tengamos temor de estudiar el libro de Daniel y el Apocalipsis. Hemos visto que cuando se menciona la palabra Apocalipsis, la gente tiene miedo. Es como si le mostraras el propio infierno. Pero Dios nuestro Señor dice, dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichoso el que oye y guarda lo que está escrito allí, porque el tiempo está cerca. Y ese dichoso eres tú, hermano. Cristo ha revelado a Juan
las cosas que pronto vendrán antes de su venida. Entonces, no hay motivo para tener miedo. Al contrario, debemos sentirnos contentos porque nuestro Señor pronto vendrá. En otras palabras, te digo que si tenemos miedo de leer estos libros, es que no queremos que venga Cristo todavía. Y tienes algo dentro de ti que te infunde temor y que no te permite entender estos hermosos libros. Entonces, cuando comprendamos como pueblo el significado de estos libros, vamos a ver, hermanos, en nuestra iglesia un gran reavivamiento espiritual entre nosotros. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué libros proféticos nos animó el Señor Jesús a estudiar y enseñar en detalle? El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. ¿Qué bendiciones le esperan al investigador? Recompensa, hermanos, según corresponda. Esas son las probables respuestas, hermanos. No te olvides que si recibes a un profeta, recompensa de profeta tendrás. Y si recibes a un hombre justo, recompensa de hombre justo tendrás. Así lo ha prometido el Señor. Alabado sea su nombre. Pregunta número 5. El título dice la respuesta del rey Josías. ¿Cuál fue la funesta profecía de Hulda para Judá? ¿Por qué? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 15 y 17. ¿Qué dice? Ella les dijo: así dice el Eterno, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió, así dice el Eterno. Yo traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal escrito en el libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a otros dioses, provocando mi enojo con toda obra en sus manos. Mi enojo se ha encendido contra este lugar y no se apagará. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 25, dice: porque me han dejado y han sacrificado a otros dioses, provocando mi enojo en todas las obras de sus manos. Por eso mi enojo se derramará sobre este lugar y no se apagará. El rey Josías estaba asustado porque se dio cuenta que ellos merecían el juicio de Dios. Ellos habían abandonado a un Dios justo que los había sacado de la esclavitud. Pero ahora, ese pueblo que había sido librado de la esclavitud le daba la espalda al verdadero Dios. Entonces el mensaje de Dios a través de Hulda fue categórico. El juicio había llegado. Judá quedó en ruina y fue llevado cautivo, mis hermanos. Es que de Dios nadie se burla. Los judíos habían dejado a su Dios. Pero Josías era un hombre justo. Este hombre había limpiado de toda la corrupción que encontró allí al pueblo de Judá y también a Jerusalén. Él acabó con toda esa idolatría que encontró. Pero el pueblo ya había sido sentenciado por Dios. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Cuál fue la funesta profecía de Hulda para Judá? Un severo castigo de destrucción y ruina. ¿Por qué? Por desobedecer al Señor Jesucristo. Pregunta número 6. Sin embargo, ¿qué promesa le hizo Dios al rey Josías mediante su profetisa Hulda? Similarmente, ¿qué necesitamos nosotros hacer hoy? Escudriñemos lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 26 y 28. Pero al rey de Judá que os envió a consultar al Eterno, le diréis: el Eterno, el Dios de Israel, ha dicho: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste ante Dios al oír sus palabras acerca de este lugar y sus habitantes, y te humillaste ante mí, rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Eterno. Yo te reuniré con tus padres, y descenderás al sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Y qué dice el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8? Oh hombre, el Señor te ha declarado que es lo bueno. ¿Y qué pide de ti? Solo actuar con justicia y andar humildemente con Dios. Mis queridos hermanos,
El mensaje con el que Dios respondió a Josías por medio de Hulda la profetisa revela tanto la justicia como la gracia de Dios. Aquí en este pasaje estamos observando la gracia de Dios. Mira, Josías había clamado, se había humillado, había llorado, pidiendo perdón a Dios, y halló gracia en el Señor. Dios dice que el pueblo va a ser destruido, pero también le promete a Josías que él va a morir en paz y que él no va a ver estos eventos. Así dice la última parte del versículo 26 y 27, que dice: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí. Josías, hermanos, nos da un mensaje que nosotros debemos vivir como Cristo quiere. Pero para que haya una verdadera vocación de servicio en la obra de Dios, necesitamos leer con mucha atención la palabra de Dios. Necesitamos vivir esa palabra todos los días de nuestra vida. Y en segundo lugar, necesitamos humillarnos. Vivir en la justicia de Dios, hermanos. Vivir en obediencia. No desviarnos del camino del Señor. Así nos dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Seamos obedientes. Vayamos al templo. Oremos al Señor. Humillémonos ante Él. Prediquemos los eventos de los últimos días. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Sin embargo, ¿qué promesa hizo Dios al rey Josías mediante su profetisa Hulda? No presenciar el castigo a su pueblo. Le prometió que iba a descansar en paz. Similarmente, ¿qué necesitamos nosotros hacer hoy? Nosotros necesitamos tomar el ejemplo de Josías y Hulda, andar con Dios y actuar con su justicia. Esas serían nuestras probables respuestas, hermanos. Pregunta número 7. El subtítulo dice: enseñando las profecías. Así como Hulda, ¿quién fue considerado profeta? Como imitadores del profeta de Galilea, ¿qué labor nos espera hoy? El Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo 16 dice: y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y el libro de Mateo capítulo 21 versículo 11 que nos dice: y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. El libro de Apocalipsis capítulo 10 versículo 11 que nos dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Y primera de Corintios capítulo 14 versículo 24 y 25 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se manifestará. Así se postrará, adorará a Dios y dirá que verdaderamente Dios está entre vosotros. El libro de San Lucas capítulo 7 versículo 16 nos muestra que la gente solo creía en Jesús cuando veía un milagro. Pero es que cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, va abriendo camino y revela la palabra de Dios que avanza por medio del anuncio de la buena nueva. Allí se va dando, hermanos, la transformación y la apertura en la palabra de Dios. Jesús acoge la petición de un extranjero no judío. La forma como Cristo revela el reino sorprende a los hermanos que no estaban acostumbrados a tan grandiosa apertura. Inclusive, hermanos, hasta el mismo Juan Bautista se quedó sorprendido. Es por eso que él manda a preguntar al Señor: ¿eres tú el Señor o debemos esperar a otro? Entonces, el Señor Jesús, con su mensaje de amor, juntaba a todo tipo de personas: pobres, ricos, discapacitados, iletrados, pecadores, comerciantes, ladrones. Incluso los hombres más educados estaban listos para escuchar al profeta de Galilea.
Y es que nuestro Señor traía un mensaje de salvación. Pero muchos en el pueblo no lo entendían así. Ellos pensaban que Jesús, cuando hablaba de salvación, se estaba refiriendo a una salvación física del pueblo de Israel que estaba siendo oprimido por el Imperio Romano. Pero Cristo estaba hablando de la salvación del alma, hermanos. Entonces los fariseos eran los que estaban allí llenos de envidia. Y esos fariseos eran los que se encargaban de malinterpretar la palabra de Dios. Ahora, ¿es necesario obedecer la voz de Dios? En lo absoluto, hermanos. Tenemos que obedecer la voz del Señor. Nuestro Dios ordena profetizar otra vez. Eso significa que debemos difundir nuevamente con todas nuestras fuerzas el mensaje de salvación para estos tiempos. Debemos difundir el mensaje de los 3 ángeles, hermanos. La gente no solo debe escuchar las buenas noticias del amor de Dios, sino que deben ser advertidos del juicio venidero que se acerca. Y para aquellos hermanos que pasarán el periodo de la gran tribulación, deben saber que esa paz y tranquilidad que hoy se pregona será un periodo de mucha angustia y dolor. Y es eso lo que resultaba a Juan la razón por la cual estas visiones resultaron dulces y amargas a la vez. De allí que debemos difundir nuevamente la palabra de Dios en todo el mundo. Recuerda que profetizar significa difundir o pregonar. Entonces, cuando nosotros entendamos que debemos difundir la palabra de Dios, cuando lleguen los incrédulos, serán convencidos por todos nosotros y se postrará de rodillas ante Dios, tal cual como lo dice 1 Corintios capítulo 24 y 25. ¿Cuál sería la respuesta, hermano? Así como Hulda, ¿quién fue considerado profeta? Jesús de Nazaret. Como imitadores del profeta de Galilea, ¿qué labor nos espera hoy? Anunciar la venida de Cristo. Hermanos, ¿qué aprendemos de Hulda? Hulda fue una mujer santa. A pesar de la apostasía que existió en Israel, había un remanente judío que había permanecido en los caminos del Señor. Y Hulda profetiza era una reserva moral y espiritual reconocida por el rey Josías. Es por eso que el rey le dice: ve y consulta a Jehová por mí y por Judá. La Biblia nos exhorta permanentemente a la santificación. Es que esa es la voluntad de Dios, hermanos. Y también es la condición sin la cual no estaremos con el Señor. Hulda fue una mujer muy valiente. Ella habló con coraje la palabra del Señor, confirmando plenamente el castigo divino descrito en el libro de la ley. Ella nos da un enorme ejemplo de que nosotros no debemos temer al hablar la palabra de Dios en este mundo oscuro, lleno de incredulidad. Hulda no solo fue una mujer valiente, sino también influyente. Sus profecías no solo confirmaron los juicios predichos por el profeta Jeremías, sino que también ejerció influencia sobre el rey Josías. Eso permitió que se llevaran a cabo reformas contra la idolatría en el pueblo. Pero eso de ningún modo cambió la decisión del Señor, sino que solamente la retrasaron. Ahora, Jesús de Nazaret dijo que sus discípulos deben ser luz del mundo. Y Él nos exhorta a ser influyentes donde quiera que estemos. Quiere que seamos como Hulda. Quiere que seamos maestros, educadores, en todo sentido. El Señor quiere que seamos esa sal que le dé el sabor a la palabra de Dios. Y espera que estemos en la misma posición espiritual que la profetisa Hulda, de comunión y disposición. Debemos convertirnos en sus difusores y personas que influyan en esta generación, impactando fuertemente mediante la enseñanza y adoración a Dios. Y debemos enseñar, mis hermanos, el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Hermanos, el estudiar este libro de Apocalipsis puede tener 2 efectos.
o te acerca más a Dios o te separa y te aleja de Él. Mayormente nos acerca al Señor. Por eso es necesario que comencemos a difundir el mensaje de estos libros, con los vecinos o con los amigos. Por lo menos 5 minutitos que nos escuchen es suficiente para que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en él. Recuerda que el tiempo se acaba y nosotros tenemos el deber de predicar nuevamente el Evangelio para salvación de las almas, así como dice la palabra de Dios. Tu hermano que estás escuchando este mensaje, siéntete feliz por poder escuchar y entender la palabra de Dios. Tú que has escuchado este estudio, conviértete en un discípulo de Dios. Difunde el mensaje. Dile al mundo que la venida de Cristo está cerca y que debemos guardar sus mandamientos, que debemos guardar su día santo del Señor, que es el día sábado. Entonces, cuando tú difundas este mensaje, recibirás la recompensa que Dios nos ha prometido. Ahora los dejamos con el video misionero. Que Dios nos bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Isaías 26:2. Entonces los redimidos serán recibidos con gozo en el lugar que Jesús les está preparando. Toda tendencia pecaminosa, toda imperfección que los aflige aquí, habrá sido quitada por la sangre de Cristo, y se les concede la excelencia y brillantez de su gloria, que exceden mucho a la del sol, y la belleza moral, la perfección de su carácter resplandecen con excelencia mucho mayor que este resplandor exterior. Están sin mancha delante del trono de Dios y participan de la dignidad y de los privilegios de los ángeles. Su lucha había concluido, su victoria ya había sido lograda. Entre la multitud de rescatados se encontraban los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardoroso Pedro, el amado y amante Juan y sus fieles hermanos, y con ellos el vasto ejército de los mártires. Habrá niños allí, jamás reñirán ni discutirán, su amor será ferviente y santo. También tendrán una corona sobre la frente y un arpa en las manos, y sus caritas que tantas veces reflejaban pena y preocupación, irradiarán santo gozo como reflejo de su perfecta libertad y dicha. Gratitud a nuestro Dios. El día de su venida, capítulo 7. Desafío misionero hoy, comunidad de Trapiche, Lima, Perú. Hemos estado llevando el Evangelio a un grupo de personas que aún no se les había predicado, que aún no conocían con evidencia bíblica el retorno inminente de un Cristo Salvador, un Cristo que viene a esta tierra y que todos somos testigos de sus señales, de las advertencias que todavía está dando para que el pecador se arrepienta, para que volvamos ahora, porque el tiempo apremia a esa patria que nos ofrece Jesús. Queremos llegar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá más muerte, ni nada nos arrebatará a nuestros seres queridos, a esa patria
nosotros queremos llegar y por eso tenemos que seguir luchando. No importa las circunstancias que nos rodean, el Evangelio ha demostrado que a través de los tiempos siempre habrá un remanente. Siempre la luz de la bendita palabra de Dios seguirá esparciendo esa vida que el alma necesita. No podrán acallar las muchas amenazas, las restricciones, las privaciones. El pueblo de Dios seguirá adelante, glorificando su nombre, honrándole en estos tiempos, porque aquí es donde se necesita que sigamos trabajando. Gracias a todos los que hicieron posible la realización de este desafío, porque somos muchos alrededor del mundo los que están orando, los que están siempre pendientes, los que aún ayunan para que te levantes, querido amigo, querida amiga, querido hermano. Si aún no te has decidido en regresar, ahora es tiempo de tu regreso. Y si ya regresaste, únete a las filas del Señor, a las filas de los combatientes para seguir trabajando y extendiendo la palabra de Dios. Siempre habrá alguien con esa disposición. Su palabra dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y así lo hace el Señor. Basta que tengas la disposición. Él hará todo el resto. Y testificarás con tu vida la obra grandiosa que Dios hizo y está haciendo contigo. Gracias, y queda de testimonio el registro aquí, y que bendiga a Dios especialmente a los que todavía no reúnen, pero extendieron su donativo y dijeron, aquí estoy yo. Oren por nosotros y así lo haremos. Dios hará de permitir que tú también estés dentro de estas filas, trabajando y luchando por su causa. Honrado, glorificado sea su bendito nombre. Amén. El día de su venida. Este es el material con que nosotros estamos trabajando, ayudando a las personas para complementar la predicación que estamos haciendo. Dios sea bendecido, queridos. ¿Cómo hacemos? Nosotros, aparte del diezmo que forma parte de un bendito privilegio que nos ha dado el Señor, también tenemos cada siervo que conforma este equipo misionero un aporte especial voluntario para poder ayudar al avance de la obra, porque requiere también de recursos, queridos. No esperemos de nadie. Nosotros mismos también tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro afán, nuestro aporte económico para que la obra avance y no sea impedimento, jamás. No diga somos pocos, somos 2 o 3. La palabra dice donde haya personas decididas y comprometidas con el servicio, la obra va a avanzar. Puede ser otro libro también que tengas en tu país. Adquiérelo y regala a las personas. Pon en su mano el material y deja que el Espíritu Santo haga la obra. Antes de terminar este bloque, como siempre seguimos, vamos a ayudarnos con este folleto para hacer los estudios bíblicos. Ya estarás orando por la persona a quien vas a ir una vez a la semana a compartir la palabra de Dios. Nosotros también lo estamos haciendo. Así, de esta manera vas a estar animado, vas a estar fortalecido y no va a haber nada que derrumbe tu fe, nada que pueda milanarte, ni ninguna circunstancia adversa, ni siquiera las plagas venideras, porque tú estarás fortalecido y sabrás y recordarás que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice su palabra, porque tu misión es más grande, tu misión es más poderosa, hasta que Cristo venga y hasta que Él te llame en gloria. Todo sea para la honra y la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad. Señor, ayúdanos a entender el mensaje que has tenido en este momento. Despiértanos, Señor, levanta a tu pueblo. Permite, Señor, que sigamos trabajando
llevando, Señor, a este mundo que no conoce o quizás también se revela, Señor, a escuchar que tú vienes pronto y que necesitamos, Señor, ponernos a trabajar en la edificación de un carácter que refleje el tuyo, Padre Santo. Ten misericordia, perdona nuestros pecados, Señor, en todo lo que fallamos, porque muchas veces no somos testimonio fiel ante nuestros vecinos y ante los demás de la obra que tú has hecho. Pero, Señor, ayúdanos a reconocer nuestros errores y a cambiar ahora más que nunca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.